En la clase anterior vimos una de las características de organización social en nuestro continente más conocidas. Hablamos de los límites físicos de nuestro territorio. Descubrimos que nuestro continente se divide en una cantidad de países y a su vez estos países se dividen en provincias. Hablamos de una de las características o diferencias entre provincias y país más importante. A raíz de esto, definimos qué significa ser autónomo y qué significa ser independiente. Además, hablamos también y analizamos distintas organizaciones sociales de nuestros pueblos americanos. En la clase de hoy vamos a ver cómo el territorio provincial en nuestro país se divide en distintas municipalidades. Es decir, hablaremos también de divisiones, pero ya no nos quedaremos en el plano físico, sino que hablaremos de sus diferencias en cuestiones de gobierno. Acompáñame entonces a desarrollar una clase donde veremos cuáles son las actividades propias de un gobierno provincial y de un gobierno municipal. Acompáñame entonces a ver cuáles son las características de la vida en sociedad que organizan las municipalidades y las provincias. En la clase anterior vimos cómo en nuestro país se divide en diferentes provincias. Y en la clase de hoy descubriremos que a su vez las provincias también dividen su territorio. Como las provincias son autónomas, ellas mismas eligen el nombre que van a tener estas porciones de territorio provincial. En el caso de nuestra provincia, por ejemplo, la llamamos departamentos. La provincia del Chaco cuenta con 25 departamentos, pero existen también provincias que llaman a estas porciones de territorio provincial de otra manera. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que llama a estos territorios partidos. Y en la provincia de Buenos Aires hay 135 partidos provinciales. Las personas que asumen la responsabilidad de llevar adelante las acciones del gobierno provincial se conoce como gobernador. En cambio, el responsable del gobierno municipal es conocido como intendente. Muchas personas llaman políticos a quienes ocupan un lugar público en el Estado, ya sea provincial o municipal. Los cargos que se pueden ocupar dentro del Estado provincial o municipal se dividen a su vez en el caso de las provincias, 3 poderes y en el caso de las municipalidades, solo en 2. Las provincias y las municipalidades comparten 2 poderes. El poder ejecutivo y el poder legislativo tienen tanto las provincias como las municipalidades. Sin embargo, el tercer poder o el poder judicial pertenece solo a la provincia, sin subdivisiones municipales. Tanto en la provincia como en los municipios, el poder ejecutivo se encarga de llevar adelante o concretar las tareas del gobierno, además de la administración de los bienes. El poder legislativo se encarga de deliberar y crear las leyes o normas que van a regir a la sociedad de cada territorio. El poder judicial es el encargado de administrar la justicia en todo el territorio provincial. En cuanto al poder ejecutivo y el poder legislativo, en las provincias y los municipios tienen una diferencia que es cuestión de nombre. El poder ejecutivo en la provincia se conoce como poder ejecutivo provincial y el poder ejecutivo en los municipios lleva el nombre de poder ejecutivo municipal. En cuanto al poder legislativo, en la provincia se conoce como Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y en la municipalidad es el Consejo Municipal. Otra de las diferencias entre municipios y provincia
es la cantidad de habitantes. Esto obviamente tiene relación con el tamaño de su territorio. Pero la cosa es que existe un mínimo de habitantes para considerar a un territorio provincia o municipio. Es de 60.000 habitantes el mínimo para ser considerada provincia y de 800 habitantes el mínimo para ser una municipalidad. Y tiene que existir también como mínimo 100 personas en el caso de la municipalidad que estén habilitadas para votar. Estos serán los encargados de elegir el intendente. Te propongo la siguiente actividad para que descubramos juntos cuáles son las actividades de las que se encargan los gobiernos de las municipalidades y cuáles actividades corresponden a los gobiernos provinciales. Tenemos como el primer punto el alumbrado público. Esta es una actividad correspondiente a las municipalidades. En segundo lugar, tenemos a la educación pública. La educación es una tarea del gobierno de la provincia. El tercer punto es la salud pública. Igual a la educación, es una tarea que corresponde al gobierno provincial. Por último, tenemos el barrido de calles. Como te habrás dado cuenta, es una actividad que corresponde a los gobiernos municipales. Acompáñame después de este ejercicio al cierre de la clase de hoy. En la clase de hoy analizamos una de las estrategias de organización social de nuestro país. Vimos que las provincias se dividen en gobiernos municipales. Hablamos de las diferencias entre gobiernos provinciales y gobiernos municipales y además vimos también cuáles son las tareas de las que se encargan cada uno de estos gobiernos. Descubrimos que tanto los gobiernos provinciales como los gobiernos municipales tienen la facultad de crear sus propias leyes. A esta característica decimos que los gobiernos provinciales y municipales son autónomos. Analizamos también cuáles son las actividades que los gobiernos municipales y provinciales se encargan de gobernar en las actividades humanas de nuestra sociedad. En cuanto a la actividad de hoy, te propongo que pensemos. Vamos a necesitar libros que hablen o información, diarios, donde podamos encontrar actividades municipales y provinciales. La idea es que puedas hacer un juego con tus compañeros. El juego consiste en que cada jugador va a escribir en una hoja, por un lado, actividades ya sea provinciales o municipales. Y en el otro extremo van a escribir municipalidad y provincia. La intención es que puedas unir cada una de estas actividades con los gobiernos que le corresponden. Espero te diviertas jugando y aprendiendo con tus compañeros y utilizando esta información que es muy útil para poder responsabilizarnos como ciudadanos de las tareas políticas y sociales de nuestro entorno. Te invito también a que veas más Aula Abierta mañana y nosotros nos volvemos a encontrar en la próxima clase de Ciencias Sociales.